En este vídeo vamos a realizar una clasificación de cómo se pueden comportar los bienes entre sí. Realmente lo que vamos a hacer en este vídeo es una recapitulación de lo que hemos ido viendo a lo largo del tema, porque todo ya veréis que ya lo hemos mencionado previamente. Para poder clasificar cómo se comportan los bienes entre sí hay que atender al signo de la elasticidad precio cruzada, y este signo nos viene determinado en definitiva por la pendiente de la curva de demanda cruzada de un bien. Pero recordad que ya decíamos que además de tener en cuenta la pendiente de la curva de demanda cruzada del bien, también hay que tener en cuenta cómo clasificamos la curva de demanda directa. Vamos a suponer en este vídeo que lo que cambia es el precio del bien 1. Por lo tanto, si cambia el precio del bien 1, lo que podemos clasificar es la curva de demanda directa del bien 1 y lo que tendremos es la curva de demanda cruzada del bien 2. Si en un ejercicio nos pusieran que cambia el precio del bien 2, entonces lo que se obtiene es la curva de demanda directa del bien 2 y la curva de demanda cruzada que se obtiene es la del otro bien, la del bien 1. Bueno, pues en este caso, suponiendo que el precio del bien 1 aumenta, si estamos en la situación en la que la curva de demanda directa del bien 1 es normal, esto quiere decir que al aumentar el precio del bien 1 disminuye la cantidad del bien 1, entonces nos podemos encontrar con tres situaciones en la relación que hay en los bienes entre sí. Puede ocurrir que los bienes 1 y 2 sean bienes sustitutivos brutos. Dos bienes son sustitutivos brutos cuando satisfacen necesidades de forma alternativa. Esto quiere decir que al aumentar el precio en el bien 1, la curva de demanda directa del bien 1 nos dice que la demanda disminuirá. Si son bienes sustitutivos, entonces, en ese caso, la cantidad demandada del bien 2 tendrá que aumentar. Por lo tanto, Q1 y Q2, cantidades demandadas de ambos bienes, van en sentido contrario ante una variación en el precio del bien 1. Si al aumentar el precio del bien 1, la cantidad demandada del bien 2 aumenta, esto quiere decir que la derivada de Q2 respecto de P1 es mayor que 0. Y esto es la pendiente de la curva de demanda cruzada del bien 2. Y por lo tanto, esta curva de demanda cruzada del bien 2 en este caso es creciente. Y por lo tanto, la elasticidad precio cruzada de ese bien, del bien 2, será también positiva. Puede darse otro caso, es que los dos bienes sean bienes complementarios brutos. Dos bienes son complementarios brutos cuando satisfacen necesidades de forma simultánea. En el ejemplo que estamos poniendo nosotros, si lo que ocurre es que aumenta el precio del bien 1 y la curva de demanda directa del bien 1 es normal, quiere decir que disminuye la cantidad demandada del bien 1. Si los dos bienes son complementarios brutos, quiere decir que la cantidad demandada del bien 2 también tendrá que disminuir, tienen que ir en el mismo sentido. Por lo tanto, la derivada de Q2 respecto de P1, es decir, la pendiente de la curva de demanda cruzada del bien 2, será negativa. Esto quiere decir que la curva de demanda cruzada del bien 2 es decreciente y la elasticidad precio cruzada del bien 2 será negativa. Por último, nos podemos encontrar con el caso de bienes independientes brutos. Son aquellos cuyas necesidades satisfechas no guardan relación. Por lo tanto, si aumenta el precio del bien 1, la curva de demanda directa nos dice que la cantidad demandada del bien 1 disminuirá, pero si son independientes brutos, la cantidad demandada del bien 2 no cambiará ante una variación en el precio del bien 1. Luego, la derivada de Q2 respecto de P1, es decir, cómo cambia Q2 ante una variación en el precio del bien 1, es igual a 0. Y esta derivada es la pendiente de la curva de demanda cruzada del bien 2. Si esta pendiente es 0, quiere decir que la curva de demanda cruzada del bien 2 es rígida, es vertical. Y la elasticidad precio cruzada del bien 2 también será igual a 0. Estos tres casos se pueden dar si la curva de demanda directa del bien 1 es una curva de demanda directa normal. Ahora bien, ¿qué ocurre si la curva de demanda cruzada del bien 1 es rígida o es anormal? Ya vimos en la lección 4.3 que en el caso de que una curva de demanda directa del bien 1 fuera rígida o anormal, la única posibilidad que nos puede ocurrir con la curva de demanda cruzada del bien 2 es que ésta sea decreciente. Y eso lo vimos en concreto en los vídeos de obtención gráfica de las curvas de comportamiento. Por lo tanto, en esta situación, la elasticidad precio cruzada del bien 2 va a ser menor que 0. Y los bienes van a ser sustitutivos brutos. ¿Por qué? Porque si aumenta el precio del bien 1, al ser la demanda, por ejemplo, anormal, la cantidad del bien 1 también aumentará, pero al ser la curva de demanda cruzada del bien 2
decreciente, entonces la cantidad del bien 2 disminuirá, irá en sentido contrario. Por lo tanto, en este caso estaríamos hablando de sustitutivos brutos. Por lo tanto, ojo, porque una curva de demanda cruzada del bien 2 decreciente no quiere decir que los bienes sean complementarios brutos como hemos visto antes, sino que depende de cómo es la curva de demanda directa del bien 1 para poder clasificar cómo se comportan los bienes entre sí. A continuación vamos a ver un ejercicio numérico de clasificación del comportamiento de los bienes entre sí, para lo cual utilizamos la función de utilidad ordinal que ya hemos venido utilizando a lo largo de todo el tema, y se nos pide que clasifiquemos cómo se comportan los bienes entre sí ante cambios en el precio del otro bien si las variables exógenas toman los valores una unidad monetaria el precio del bien 1, 2 unidades el precio del bien 2 o 26 unidades monetarias la renta. Para poder clasificar cómo se comportan los bienes entre sí, necesitamos conocer las curvas de demanda directas y las curvas de demandas cruzadas, que ya obtuvimos en vídeos anteriores y que recordamos aquí. Estas son las expresiones de las curvas de demanda directas de ambos bienes y estas las expresiones de las curvas de demanda cruzadas de ambos bienes. Para clasificar cómo se comportan los bienes entre sí ante cambios en el precio del bien 1, primero tenemos que ver que la curva de demanda directa del bien 1, que es en el cual se está produciendo el cambio en el precio, bueno, pues esta curva de demanda directa es una curva de demanda directa normal, porque la pendiente era decreciente. Por lo tanto, al aumentar el precio en el bien 1, quiere decir que la cantidad demandada del bien 1 disminuirá. La curva de demanda cruzada del bien 2, que nos informa de cómo cambia la cantidad demandada del bien 2 ante una variación en el precio del bien 1, vimos que su pendiente es positiva, es creciente. Esto quiere decir que al aumentar el precio del bien 1, la cantidad demandada del bien 2 también aumenta, varía en la misma dirección. Observamos, por lo tanto, que al aumentar el precio del bien 1, la cantidad demandada del bien 1 disminuye, mientras que la cantidad demandada del bien 2 aumenta. Por lo tanto, en este caso, como las cantidades varían en sentido contrario, se trata de bienes sustitutivos brutos. De manera análoga, vamos a ver cómo se clasifican el comportamiento de estos bienes entre sí ante cambios, pero ahora en el precio del bien 2. Si lo que cambia es el precio del bien 2, tendremos que primero ver cómo es la curva de demanda directa del bien 2, cuya pendiente es negativa, por lo tanto la curva de demanda directa es normal. Si aumenta el precio del bien 2, quiere decir que disminuye la cantidad demandada del bien 2. Y la curva de demanda cruzada del bien 1, que nos informa de cómo varía Q sub 1 demandada ante una variación en el precio del bien 2, fijaros que su pendiente es negativa. Esto quiere decir que al aumentar el precio del bien 2, la cantidad demandada de Q sub 1 disminuye. En este caso, se observa que las cantidades están variando en el mismo sentido, porque al aumentar el precio del bien 2, disminuye Q sub 2, pero también disminuye Q sub 1. Como las cantidades demandadas varían en el mismo sentido, en este caso se trataría de bienes complementarios brutos. La verdad parece algo paradójico que dos bienes, dependiendo qué precio sea el que cambie, estos bienes se comporten de manera distinta entre sí. Es decir, si hemos visto que si cambiábamos el precio en el bien 1, los bienes se comportaban como sustitutivos brutos, mientras que si cambiaba el precio del bien 2, los bienes se comportan como complementarios brutos. Bueno, pues esta paradoja, esta presunta paradoja, la resolveremos en el tema siguiente cuando analicemos el comportamiento de los bienes ya no solo en términos brutos, sino también en términos netos.